Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Agradecida por la invitación que siempre, que de vez en cuando me llaman y me dicen, ven, para que hablemos de esto. Siempre para mí es un placer pasar por aquí, saludar a mis amigos y venir aquí a hablar con ustedes de algunos temas. Estuvimos viendo el tema de la ley nueva, la ley 8025, que es la que crea el Ministerio de Justicia. Después de una lectura así profunda y un poquito buscando cosas, encontramos que esta ley se presenta como algo novedoso, pero yo no sé si volver atrás en algunas cosas, en algunas acciones, en algunos pasos, se pueda considerar como algo novedoso. Por ejemplo, esta ley vuelve a una cuestión que había sido derogada en el 64, suprimida en el 64, que fue cuando se suprimió el Ministerio de Justicia en la Constitución. Si tú recuerdas el repaso que hemos hecho en la Constitución hasta el 64 existía el Ministerio de Justicia, pero en el 64 fue suprimido. Entonces volvemos a la figura del Ministro de Justicia. Entonces eso se presenta como un aporte novedoso. Yo por eso te decía que yo no sé, gracias, que yo no sé si retomar cosas del pasado, si dar pasos atrás, sea una actividad o un evento que se considere como algo novedoso en alguna actividad. Tú hablas del Ministerio de Justicia, que era uno de los ministerios con los que surge precisamente la República. Ajá. Pero ese Ministerio de Justicia que llegó hasta el 64 tenía funciones que este ministerio no tiene. Uh-huh. Realmente hay un nombre para el Ministerio de Justicia, pero no las funciones típicas de aquel ministerio. Claro, era otro tiempo, era otro momento histórico. Bueno, entonces, esta ley, hemos visto que yo veo que tiene como cuatro incongruencias y discrepancias con la legislación actual. Una de ellas es con la Constitución, el artículo 169 en su párrafo 2, que dice que la Constitución establece que el sistema penitenciario queda bajo dirección, bajo tutela o administración del Ministerio Público. Pero esta nueva ley le pasa ese tema al Ministerio de Justicia, es decir, lo saca del Ministerio Público y lo manda al Ministerio de Justicia. Pero recuerda quizás que el 169 le permitía, y creo que ahí fue que encontró el sistema, el hueco, u otro órgano. Crearon el órgano nuevo. Sí, de manera que si tú creas otro órgano y le pasas las funciones. Exacto, cumple ahí con lo que dice, con lo que está escrito. Tiene que ver también con la separación de poderes prevista en la Constitución, en el artículo 4 de la Constitución, que entonces se plantea que al coordinar órganos autónomos y descentralizados podría tensionar la independencia funcional de instituciones como la Defensa Pública o el Colegio de Abogados, que constitucionalmente deben tener autonomía o se prevé que tengan autonomía. Se contradice con la Ley de Orgánica del Ministerio Público, la 13311, que deroga artículos. Es decir, esta ley nueva deroga algunos artículos, lo que evidencia un reordenamiento institucional profundo. Sin embargo, la coexistencia de dos órganos con funciones cercanas podría generar duplicidad y... Acércate un poquito más. Podría generar duplicidad y confusión en la práctica acerca de lo que es decir, que dos órganos estén teniendo funciones similares. Y tiene posibles contradicciones con la ley 247 del 2012 de administración pública. Aunque esa ley es decir, la ley nueva, la 8025, se fundamenta en esta ley, la creación de un ministerio con atribuciones tan amplias, podría desbordar el principio de especialización y de eficiencia administrativa que se procura con la ley de administración pública. Estas son como la parte de las incongruencias y discrepancias. O sea, es una ley obviamente que va a requerir juicios más detenidos para que la colaboración en esa multiplicidad de órganos que toca la ley, porque yo creo que en el ámbito de la administración y de la gestión hay muchos aspectos ahí, pero sí. Hay un plano en la ley que tiene que ver con lo registral. Ajá. O sea, esa parte que estaba en manos del Ministerio Público, registrar, por ejemplo, asociaciones,
Sí, o las firmas la de firma los notarios. Sí. Ha pasado a esta ley. En tu experiencia, ¿esto podría encarecer ese tipo de servicios? Sí, por supuesto, a menos que, es decir, todavía no se ha dicho nada, no hemos visto todavía que haya surgido alguna disposición que diga, por ejemplo, que la Procuraduría, que la función se mantiene igual o que los empleados pasan al ministerio. Es decir, alguna disposición de orden práctico, de orden logístico, no lo hemos visto, pero suponiendo que se mantenga el espíritu, así como está escrito, nada más sin haber presentado las disposiciones en el reglamento de aplicación, que se mantenga así, pues como sucede con muchas cosas, a nosotros los ciudadanos que vivimos en el interior del país, que se nos centralicen las funciones y tengamos que ir a la capital por cosas que se resuelven aquí, pues eso, por supuesto, encarece los servicios para nuestros clientes, para nosotros como abogados, y el tema del tiempo. Porque ya hay cuestiones que se hacen por internet, por ejemplo, desde la en la Procuraduría, compra de impuestos, trámites, se hacen todo por internet, que tú lo haces desde tu oficina, hasta desde el teléfono. Pero imagínate que con la creación del Ministerio de Justicia no se tomen como las previsiones para que la cosa siga igual o mejore, y entonces sí surge un retroceso de que haya que ir a la capital a hacer un pequeño trámite. Bueno, si la función se desplaza, porque es un ministerio, y aunque el ministerio parece estar facultado para crear a nivel nacional estructuras, uno sabe que eso es muy lento. Sí. Que es muy lento, que pueden pasar años y que no se tenga, y que el ministerio, por ejemplo, que el sistema, si ese dependiendo del Ministerio Público, sería contrario a la ley, porque le ha quitado al Ministerio Público la función. Puede ser que se apoye en el Ministerio de Interior, porque sí tiene en los pueblos más estructuras, pero eso también es una dificultad con los bancos de datos, cómo se manejan. Correcto. Pero habría que ver que la ley no encarezca, porque ir a legalizar la firma de un notario ya de Barahona, antes todo se hacía en Santo Domingo, pero cuando se toma la Procuraduría General de la Corte y para que haga en los pueblos donde tiene jurisdicción ese tipo de atribuciones, yo creo que ayudó mucho a hacer más rápido los sistemas de registro y menos costoso. Claro. Otros aspectos de esta ley, es que se pone como aporte novedoso, que es la reinstauración histórica, que es cuando se recupera la figura del Ministerio de Justicia, como ya lo mencionamos ahorita. Separación funcional clara, que diferencia entre persecución penal, el Ministerio Público, y gestión administrativa, lo hace el Ministerio de Justicia, o lo hará el Ministerio de Justicia. Es como que el plan es separar, aligerar la carga del Ministerio Público, que el Ministerio de Justicia se encargue de la parte como administrativa, filosófica, políticas, y que el Ministerio Público seguirá ejecutando. Pero hay un temita. Se supone que el Ministerio Público representa a la sociedad y se supone que el Ministerio Público tiene cierta independencia. Entonces, imagina que el Ministerio de Justicia, que al final del día, a la larga y allá en el fondo, es político, entonces, dirigiendo políticas penales, viéndolo con un matiz político, de algún partido de turno en el momento, con algunas ideas extrañas, eso pienso yo que podría abrir una puerta no saludable a nuestro sistema de justicia. ¿Tú piensas que eventualmente, teniendo el Ministerio Público en su gestión de un ministerio que es una estructura superior del gobierno, porque forma parte del Consejo de Ministros, que es un órgano constitucional, y conforme a esta ley, el Consejo del Poder Judicial, los tribunales, el Ministerio Público y un conjunto más de órganos, incluyendo el Ministerio de Interior y Policía y la Policía como auxiliar, y que eran bajo un órgano, un nuevo órgano, y que controla en cierta forma, que dirige en cierta forma el ministerio, que eso podría generar ciertos conflictos de competencia si no se delimita bien. Claro que sí. Aunque en principio parece que el espíritu hay una llamada, Ana, vamos a abrir un espacio para ver una llamada. Adelante.
Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Profesor Carlos Julio, Juan Ramón Martínez de este lado y a los componentes del staff de Saludos, Pipa. extraordinario programa. ¿Cómo está todo? Pipa. Precisamente estoy escuchándolo como siempre, aunque no interactúe porque a veces las ocupaciones no me lo permiten. Pero como ustedes estaban planteando el invento, para mí, eso es lo que yo pienso, de la creación del Ministerio de Justicia, con eso lo que nos han jodido básicamente a los ciudadanos. Ya subieron los impuestos para una certificación de no antecedentes penales o papel de buena conducta, como le llaman. De 600 lo subieron a 800. Eso es buscando recursos para sustentar ese invento de que el Ministerio de Justicia. Aquí nada más se vive inventando. Yo siempre he albergado la idea de que los legisladores aquí, como prerequisito, tienen que ser abogados, señores. Una balsa de locos y locas ahí que están en ese Congreso. Gente sin preparación, inventando. Pipa, me entiendo tu discurso, pero no me le diga loco a la gente porque no sean abogados. Hay muy buenos legisladores que no tienen la condición de abogados. Bueno, profesor, el asunto es que esos que son muy buenos, aunque no sean abogados, se dejan asesorar. Pero en su gran mayoría, lo que van es a levantar la mano ahí, maestro. A levantar la mano sin ningún criterio, no someten proyectos de ley, ni nada por el estilo, de manera que para mí eso del Ministerio de Justicia, otro invento más para cargarle al presupuesto nacional y los impuestos a los ciudadanos de a pie, para sacárselo de cualquier manera. De manera que yo entiendo que ese ministerio, ¿qué razón tiene de ser? ¿Qué le va a aportar a la sociedad? No, hombre. Buenas tardes. Bien, fue la opinión de un abogado Fogoso, el hermano Pipa Fogoso, abogado de Barahona, que parece no estar de acuerdo con la ley. Ana Victoria. Bueno, otra cuestión que a mí me parece que siempre pienso que no se debe quedar afuera es el componente filosófico y epistémico de la ley. Y pues tú la estás poniendo más fuerte porque Pipa dice ahora que los legisladores solamente levantan la mano y tú estás hablando de epistemología, de filosofía de la ley. En la ley, pero todas las leyes, el sistema judicial, el sistema educativo, todos los sistemas, todo lo que compone el Estado tiene un componente filosófico y epistémico. Debería ser, y esta ley lo tiene. ¿Cuál es? Claro que sí. Bueno, aquí vemos que esta vez vemos una visión dual epistemológica, y es que plantea, yo tengo las notas aquí. Pero dímelo a los amigos que están allá, dímelo a los amigos que cuando tú estás hablando de epistemología, ¿de qué tú estás hablando? Porque entonces los amigos van a decir, ven acá, ¿y de qué está hablando? Algunos, claro, no todos, no todos, porque la mayor parte de los oyentes de este espacio son gentes con una alta formación, pero tenemos también gentes que no tienen esos rudimentos. Bueno, tú sabes que las leyes tienen un espíritu, como escribió Montesquieu, tienen un espíritu detrás. No es tan simple como decir el que mata a otro se hace reo de robo, sino que persigue el código. Tiene una parte invisible. El que mata a otro se hace reo de homicidio. Perdón, de homicidio, que yo no ejerzo en penal. Se hace reo de homicidio. Entonces, el tema es que tú sabes, y nuestros amigos oyentes saben, y los abogados, que las leyes tienen un espíritu, tienen así como una filosofía, un hilo conductor ahí adentro, que no se ve, pero que es lo que más o menos conduce el propósito de la ley. Entonces, estamos viendo que esta ley presenta ahora la función represiva versus la función administrativa. Esta ley procura la función administrativa, el Ministerio Público, es como una comparación. El Ministerio Público tiene o mantiene la función represiva. Sabe que la justicia no solo es persecución penal, sino gestión de derechos, servicios y representación del Estado. La ley está envuelta en la filosofía garantista. Tiene entre sus principios rectores tiene el debido proceso, la favorabilidad, la igualdad, la transparencia, y se evidencia una orientación hacia la protección de derechos fundamentales. La norma parte de una concepción moderna del Estado como gestor de servicios públicos de calidad, más allá del rol de sancionador.
que es la parte que ejecuta el Ministerio Público. Y está inspirada en el constitucionalismo social y democrático. La ley se fundamenta en la idea de que la justicia es un valor supremo y un derecho humano, no solo un mecanismo de control social. Es decir, esa es como la parte, como decía ahorita, esa parte, ese hilo, esa aura que envuelve a la ley que no se ve, que está más allá de las razones filosóficas o políticas, incluso constitucionales de la ley, que parten de principios, obviamente, pero el Ministerio Público parece que es más chiquito después de esa ley. Sí, porque le quita un poco de las funciones administrativas, le saca un montón de funciones administrativas. Entonces, está el tema, es decir, en sentido general, como que la ley procura aligerar el trabajo del Ministerio Público, se lleva el sistema penitenciario, se lo lleva para allá. Pero está el tema de que con esta ley, entonces habrá un poco, se espera, o esperemos que no suceda, un poco de tensiones ante la duplicidad de funciones, porque el Ministerio Público va a tener unas cuestiones o cosas que antes le pertenecían al Ministerio Público, ahora va a tener el Ministerio de Justicia. Entonces, eso como que, tú sabes que está el tema luego el componente humano. Cuando tú eres un dirigente, cuando tú eres un gestor, que vienen, ahora tenemos un órgano, unos funcionarios nuevos, ahora nos vamos a encargar de aquello, cosas que están tal vez a medio camino, decisiones políticas en cuanto al tema del tratamiento, la persecución del delito, que tal vez eso genere, se espera o sería lo normal, porque somos humanos, quienes administran son humanos, se genera algunas tensiones entre los dos componentes de los ministerios. Bueno, me gustaría, doctor, si el maestro Manuel de la Cruz Fernández está escuchando el programa y puede hacer un aporte con relación a este tema, porque también él ha tenido su visión en cuanto a la creación del Ministerio de Justicia en la República Dominicana. Él lo ve como más un órgano administrativo simple, sin quitarle el peso a lo que podría tener la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y otros organismos. O sea, un estamento, una función administrativa, pero sin ese peso, sin quitarle el fuerte que tienen las demás instituciones del sistema. Sí, Manuel de la Cruz puede llamar cualquier ciudadano que tenga interés, gente que está en el Ministerio Público. La ley contempla la criminalidad como uno de los parámetros y este Ministerio de Justicia tiene que ver con la criminalidad, la política criminal del Estado. Uh-huh. Eso puede hacer que el Ministerio de Interior pierda en parte también ese papel protagónico que ha venido teniendo uh-huh. con el Ministerio Público y con la policía, uh-huh. porque el verdadero enlace de la administración pública, del Ejecutivo, a través de la promulgación de esta ley, el verdadero ente de enlace y de coordinación va a ser el Ministerio de Justicia. Sí, pero que era algo que... O sea, París está más chiquita ahora, también. Yo no dije eso. No, porque... Pero es lo que se puede inferir, porque se le ha atribuido al Ministerio de Justicia la capacidad de manejar planos ligados a la criminalidad y a la coordinación de órganos uh-huh. que tienen que ver con la justicia, sí. y también a la formación y preparación. Mira, una de las funciones es la planificación, dirección y coordinación de políticas públicas contra la criminalidad, derechos humanos, sistema penitenciario y representación judicial del Estado. Bien, pero es decir, uno formula las políticas y el otro la ejecuta. Esa es la función que le han dado, con la que se queda ahora. Tú estás hablando ahí de 4 ejes, uh-huh. ejes que son transversales a todo el sistema. Espérate, que con la creación del ministerio, ahora tiene 4 viceministerios, así separado en cuatro áreas. Bien, o sea que es un tema complejo porque el Estado está representado incluso en la parte administrativa por el Ministerio de Justicia. Y también está el Ministerio de Relaciones Exteriores, que aunque la ley procura separar un poco la función exterior y dejar la representación con el Estado en manos del ministerio, este Ministerio de Justicia representa al Estado en varias instancias internacionales. Claro. Y hay un tema, una de los motivos, de los considerandos de la ley plantea
que otros estados tienen su Ministerio de Justicia, con los cuales nuestro estado tiene relaciones estrechas, tiene relaciones a nivel de consultoría jurídica, a nivel del Ministerio Público, y como que quisimos ponernos, igualarnos un poco. Pero en definitiva yo veo que ciertamente hay muchos detallitos que todavía no se han definido, no se han coordinado bien, no nos queda claro a nosotros los ciudadanos y a los abogados exactamente qué va a hacer el Ministerio de Justicia y qué va a hacer el Ministerio Público. Como que todavía hay cosas que hay que seguir aclarando. Bien, ahí en la ley, obviamente, los abogados deben estar atentos a la legislación, porque cualquier órgano del Estado, un Estado que pueda ser puesto en parte en un proceso y que reciba una condenación, ese órgano tiene unas horas para notificar al Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia está llamado a incorporarse a defensas. Uh-huh. Y por lo tanto hay unas obligaciones adicionales, tienen que ser más rápidas la administración pública cuando el Estado alguna de sus entidades está puesta en causa. Claro. Por ahí está la parte de la representación. Uh-huh. A tu modo de ver, esta legislación, obviamente toda legislación tiene aspectos que son positivos y tiene aspectos que también se pueden cuestionar, pero la concentración de todas estas funciones, a tu modo de ver, va más allá de, para que la gente que nos está siguiendo, de haberle quitado al Ministerio Público algunas funciones, va más allá, tiene un alcance mayor que eso. Pienso que sí, pero lo que pienso es que al final del día, ya luego de la promoción, la propaganda y salir a vender la ley y a tratar de decirnos que es súper buena, que es interesante y demás, pienso que igual al final del día tiene un componente político. Es decir, tiene un componente político y se supone que la justicia, o que nada que tenga que ver con la justicia, tenga que tener algún componente político. ¿Tú piensas que eventualmente un presidente que tenga malicia puede usar este ministerio para intervenir la función judicial? Para bajar alguna línea? Pienso que sí. Y que un ministro que sea muy político, muy audaz, pudiera hacerlo. Pienso que sí. Y no solo un presidente, cualquier ministro o funcionario de segundo, de tercera, por ahí, que tenga algunas intenciones no santas contra alguien en específico, contra empresa, contra grupo, lo que sea, muy bien pudiera, hacer uso de algún subterfugio ahí, algún huequito, algún vacío, y hacer como hemos visto en muchísimos casos. Bien, pero la coordinación del delito y de la criminalidad, ahora con un nuevo ministro, con un ministro de Interior que a su vez es el jefe de la Policía Nacional, y con un Ministerio Público independiente, pero que forma parte de unas estructuras que la ley crea y que puede ser convocado eventualmente a reuniones de planeación de la política pública contra el crimen, podría, si no hay madurez, generar conflictos. Uh-huh. Y esos conflictos de competencia podrían eventualmente llegar al Tribunal Constitucional. Claro que sí. En algún escenario posible. Claro que sí, claro que sí. Y no solo eso, ponlo más bajito, ponlo más chiquito. Funcionarios cuyos egos son más grandes que ellos. ¿Y República Dominicana tiene algún funcionario así, con un ego tan grande? No mete como pipa, no, diciéndome esas cosas así, aquí hay que aclarar. ¿Qué yo dije? Funcionarios con un ego más grande que ellos. Bueno, pero de eso somos humanos y de eso... ¿El poder es para usarlo? No lo voy a justificar, pero somos seres humanos, somos dominicanos, no somos suizos los que vivimos aquí, y de eso ya en el pasado, y en pasado no tan lejano, hemos visto personas y procesos víctimas de egos de funcionarios, es más, ego hasta de secretaria, de simple secretaria de instituciones públicas. El carguito puede envanecer. Uh-huh. Claro que sí. Puede envanecer a alguna gente, pero... Hasta para contestar un saludo. Así mismo. La base de la ley también procura afinar, acercar, coordinar mejor políticas. Ya ahora tú tienes una multiplicidad de órganos que va a ver la criminalidad,
podría pensarse que con este nuevo ministerio y con una política mejor coordinada, que el índice de criminalidad baje en República Dominicana. No me parece, porque pienso que el tema de la criminalidad tiene que ver tiene un componente que es el tema de la educación. Entonces, bueno, la criminalidad es multifactorial. Hay un ministerio ahí que te va a trabajar derechos humanos y formación. Sí, claro que sí, claro que sí. El tema es que la criminalidad sabemos que es multifactorial, pero hay un tema que como que yo veo que hace más tiempo viendo que para muchas cosas se deja de lado, que es el tema de la educación. Entonces, si se establecen políticas desde arriba, esas políticas deben ser transversales e involucrar a todos los sectores, no solamente decir, vamos a hacer vamos a emprender acciones para bajar los feminicidios, por ejemplo. Pero para bajar los feminicidios no se ha ido a la educación, a las escuelas. No se enseña a los niños educación emocional, son otros temas. Suponte que tú tengas un ministro visionario que conozca bien la realidad social dominicana. De hecho, en algunos de los ministerios, los perfiles de los viceministros se le exige a un viceministro algunas condiciones adicionales a las del ministro. Sí, claro. Porque se entiende que el ministro es la figura política, coordinadora. El que firma los cheques. Sí, pero que el viceministro va a tener unos papeles muy activos en la ley. Y si hay una política definida de que dentro de la política de criminalidad esté un verdadero capítulo de prevención, no solo de tratamiento del delincuente, que también hay capítulos para eso, prevención del delito, se pudiera tener algunos aspectos favorables, porque República Dominicana no educa para prevenir. Realmente no tenemos una política clara, pero con esta ley y diseñando que este ministerio tiene funciones de este tipo y podría en alguna medida ayudar. Bueno, ojalá. ¿Y tú crees que las comisiones grandes son más eficientes que las comisiones pequeñas? Son más grandes que las pequeñas. Son más eficientes. Pregunté, es por eficiencia, no por tamaño. Yo sé, pero responde. Depende del tema, porque hay algunos temas que requieren un amplio consenso social. Y entonces en estos temas, mientras mayor representación, mayor consenso. Pero en términos de logística, de ejecución, las comisiones pequeñas son mucho más efectivas, porque se pueden poner de acuerdo más rápido. Y en este caso, obviamente, hay muchos órganos. Todo va a depender de la personalidad del ministro y de los viceministros y volvemos y de la autoridad a la personalidad y de la autoridad que tengan para comunicarse con los demás órganos, que no se vean amenazados. Ahí volvemos. Porque entonces ahí si yo me veo amenazado en la posición que tengo, entonces puede haber inconvenientes. Exacto. Pero lo que uno espera es que el país mejore. Claro. Sí, me preocupa el costo. Y ya dijo Pipa que subieron impuestos. Y tú me dices que puede haber costos adicionales también. Claro que sí. Porque imagina tú que el trámite que uno hace por internet en la página de la Procuraduría, que de repente te digan, ahora es competencia del Ministerio de Justicia, y como no se han habilitado las unidades en el interior, hay que ir a la capital a registrar una firma, a registrar una asociación sin fines de lucro. Eso te sube el costo a muchísimo. Porque muchísimo de eso tú lo resuelves así, en 20 minutos en una oficina, o lo hacen por internet y ya. Bien, Anita, ya estamos casi concluyendo contigo esta entrevista. Caramba, y vamos a permitirte, antes de la pausa, el último minuto que nos queda para que tú hagas finalmente, des a conocer una visión de qué podemos los dominicanos hacer para aprovechar, porque en cierta medida hay debilidades en el sistema y vamos a tener ministros ahí, cómo manejar ese tipo de coordinación en alguna forma que permita que al final la ley tenga utilidad. Claro. Bueno, yo igual que los abogados que nos mantenemos en ejercicio y que somos usuarios de la Procuraduría, leamos la ley,
veamos con más detenimiento la ley, informémonos y tengamos paciencia y esperemos que las cosas sean para mejor, porque como siempre hablamos, si una cosa está bien, funcionando bien, porque la cambiamos. Es decir, mejorémosla, tal vez. Bien. Pero nada, tener paciencia, esperar a ver cómo vienen las cosas y ojalá que el espíritu de que procura la ley, que es hacer más eficiente, hacer más expeditos los procesos, pues ojalá que esto se cumpla en la práctica, porque lo vemos mucho, que está escrito el propósito de la ley está escrita, plantea esto, pero en la práctica, en la parte logística, encontramos que la aplicación no es tan expedita como se plantea en el papel.